este Santo Domingo, ya habiendo escuchado el Evangelio de Zaqueo, como que le da el nombre a este domingo justamente, al escuchar ese Evangelio en el cual un hombre muy rico en Jericó, podemos decir que se refugia en un sicómoro, en un árbol típico de aquellas regiones, para ver por dónde pasaba Jesús, sabiendo que Jesús iba a pasar por ahí, pero a la vez para estar también seguro entre esa muchedumbre que lo conocía muy bien. Ya el año pega un viraje, ya digamos comienza a encaminarse. Sabemos por eso que comenzamos una etapa del año en la cual el recuerdo de las fiestas pasadas es ya dirigido hacia la próxima Pascua. Comienza en efecto ya las semanas de la precuaresma. Esta precuaresma que tiene por fin ir disponiendo en nosotros las verdaderas disposiciones de un ejercicio espiritual, un ejercicio que es espiritual, es también familiar, es humano, es un ejercicio también físico, lo es en todas las facetas. ¿Por qué? Porque es una herramienta para poder prepararnos a gozar con más profundidad y para poder aprovechar con mucha más fructuosidad aquello que Dios nos dispensa en la Divina Liturgia y en los distintos misterios de la Iglesia. Sin duda, ver a Zaqueo, este hombre de corta estatura, pero de gran renombre en aquella región, era malo su nombre, sin embargo muy conocido, todos lo conocían por haber amontonado riquezas, y él ya nos dará a entender con su arrepentimiento que lo había hecho transgrediendo leyes muy puntuales de aquella época, como obtener el dinero con violencia o obtenerlo de modos engañosos, en los cuales él promete resarcir, de acuerdo a esa legislación, el doble o 4 veces más. Es decir, el arrepentimiento de Zaqueo encuentra un cauce en reconocer que él había sido el que había puesto su tesoro en el dinero, por lo tanto allí estaba su corazón. Cuando vio a Cristo, él se alegró tanto y al verse objeto de ese amor, tomó a Cristo como su verdadero tesoro. Entonces puso en él su corazón. Y al poner el corazón en Cristo, empezamos a experimentar los sentimientos del mismo Cristo, tal como nos recomienda la carta a los Colosenses. Tener entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Muchas veces se recurre a la humanidad del Señor, pero en un sentido, digamos, sensiblero de humanización de Cristo más allá de lo que corresponde. Inclusive muchos cristianos, o que así se llaman, ni siquiera tienen en claro quién es Jesús para un cristiano. ¿Cuál es la diferencia de quién es Jesús para un cristiano, quién es Jesús para un pagano? Es tan tajante la división. Para un pagano era un profeta, un maestro, alguien a quien tener en cuenta, pero no sencillamente lo que el mismo Jesús dice. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Él dice que justamente Él es el Hijo, aquel que estaba antes de que existieran los siglos. De sus mismas palabras brota que Él existía antes que Abraham, y ese Abraham vio su día y se alegró. Este que estaba antes de los siglos, que se hace presente en medio de los hombres, bien. Es este el que va a la casa de Zaqueo y ahora es criticado por los vecinos que dicen: ha ido a comer a ningún pecado. ¿Cuántos buenos, cuántas personas que habían cumplido, cuántas personas valiosas inclusive habrían deseado recibir esa visita? Posiblemente se hayan quedado un poco desairados al ver que el Señor no iba a ninguno de los principales de la sinagoga de ese pueblo, ni iba siquiera a la casa del archisinagogo, ni de nadie que tuviese relevancia, sino que iba a alguien que muy posiblemente estuviera excluido de ella. Es muy posible que, de acuerdo
acuerdo a la legislación vigente sobre saqueo, hubiese determinadas prohibiciones de ingresar a obrar con los demás. Pues era tal al punto el escándalo de cómo había obtenido su riqueza y el encono que le tenían los que vivían en el mismo pueblito. Esos pueblitos de Tierra Santa y ciudades, que dice ciudades, son a veces de un tamaño asombrosamente pequeño para nosotros. Hay ciudades que caben en lo que hoy llamamos, lo serían 4 manzanas, un poco más como mucho, y son ciudades. Muchas aldeas que habían en lo que hoy es una hectárea. Eran amontonamientos de casitas donde todos eran parientes, que eran conocidos y que conocían a los demás vecinos. Por eso la presencia de Cristo es tan relevante, sobre todo cuando toma este camino, que no es el camino de satisfacer a la mayoría, ni de quedar bien, inclusive con los que se portan bien, no de dar un premio, sino de otorgar una gracia. No de pagar los esfuerzos de quienes oraban y buscaban seguir la ley de Moisés y esperaban la venida del Mesías, porque no era hora de pagar el buen servicio, sino que era la hora de la misericordia para encontrar las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y el tiempo de la iglesia que vivimos nosotros es también un tiempo para eso. No es tiempo de retribución, no es tiempo de ser pagado, no es tiempo de compensación. Es un tiempo de ver dónde está nuestro corazón. Es un tiempo de salir a buscar a nuestros hermanos que se encuentran en la misma situación que Saqueo, cuando no somos nosotros los que nos encontramos en igual o peor condición. Él vio a Cristo y se convirtió. Nosotros convivimos con el Señor toda nuestra vida y no nos llega al corazón. Tenemos demasiada insensibilidad adquirida para dejarnos conmover por sus palabras y por su acción. Por lo tanto, queridos hermanos, Saqueo no solamente era mucho mejor que nosotros, sino que se pone como un verdadero ejemplo de lo que deberíamos haber sido. Deberíamos haber sido. Esto nos lo pone el Señor justamente en la puerta de decir, hijo, aquí está este camino que recorrerás con el cuerpo, que es mi iglesia, para poder ser bañado, para poder ser transformado por esa sustancia del cuerpo que soy yo mismo. No te contentes con recibir mi cuerpo y mi sangre, recibe también mi espíritu. Por eso, hoy es ese primer llamado de atención que tenemos que ya empezar a masticar en nuestro corazón, empezar a ir hacia nuestro interior y ver que es una oportunidad muy grande. Porque es verdad que para convertirse no hay día ni hora, pero ¿cuánto aprovechamos? ¿Sí? Digamos así, uno podría decir, para comprar una oferta no hay temporada baja, no hay temporada alta, siempre uno puede buscar. Pero cuando hay descuentos para todos, qué fácil que es encontrarlo. Qué fácil que cuando hay una gran rebaja general podamos decir, bueno, hoy voy a poder adquirir esto como nunca. Lo mismo sucede con la Cuaresma. Es una gran oportunidad de transformación y de conversión, pues no solamente nosotros como célula de ese cuerpo estamos haciendo lo necesario para ser transformados, sino todo el cuerpo de la iglesia está en este estado de transformación, de purificación, de irradiación del nombre divino sobre nosotros. Por eso, mirando a Saqueo, busquemos entonces este punto de encuentro con el Señor. No nos resistamos, Él nos llama para llenarnos las manos, para que nos vayamos con un gran y abundante regalo. A veces no crecemos en la fe porque estamos atados a lo que creemos que son nuestros méritos. Sin embargo, no nos damos cuenta que estamos en un estado de miradores y más lejos del objetivo de lo que quisiéramos. Dios nos llama a ser santos y aquí hay un trabajo de cada día en el cual tenemos que ponernos en manos de Él para esto. Por eso, aprovechemos la misericordia que Dios tiene, inclusive con otros, y lejos de ponernos celosos, pongámonos en la fila a los que quieren participar de ese banquete con el Señor y con el pecador.
que está siempre con nosotros sentado en la iglesia y con aquel que no viene. Con este que sostiene la palabra de Dios y las enseñanzas de Dios y de la iglesia, y con el otro que las niega o que las ignora. Es ahí donde saldremos al encuentro de aquellos que cuando vean a Cristo lo reconozcan y lo acepten. Que hoy el Señor venga y coma en nuestro hogar. Amén.